Buenas noches, mi nombre es Juliana Jiménez y mediante el presente video voy a sustentar mi trabajo de investigación para la asignatura Cultura Gastronómica de Europa. Mi trabajo se denomina Cocina Italiana, el arte de alimentar la vida. La razón por la que elegí la cocina italiana para mi trabajo de investigación es porque siento cierta similitud hacia la cultura italiana y la latina, en la forma en cómo se desenvuelven socialmente, con su calidez y el empeño y la pasión que le ponen a las actividades que desempeñan en el día a día. El contexto central en el que se va a desarrollar este trabajo es el buen comer italiano, que es un concepto que desarrollaremos a lo largo del video, pero principalmente basándome en 4 objetivos. Los 4 objetivos fueron entender el contexto cultural, social e histórico de Italia en términos de cocina, posteriormente entender la diferencia entre las regiones que componen a este país, posteriormente entender qué significa comer para un italiano y el concepto del buen comer a lo largo de la historia, y cuarto, cómo se aplica este concepto en la vida moderna y qué podemos aprender de ellos para conservar ese buen comer y que se extienda internacionalmente, darlo a conocer. Para iniciar, es necesario conocer que Italia es un país perteneciente al continente europeo, ubicado en la región sur de este continente, que ocupa con su territorio una gran porción del mar Mediterráneo y limita o tiene cierta cercanía al norte del continente africano, lo que facilita el intercambio cultural con países árabes y también que hayan inmigrantes de esta región de África hacia el país italiano, dándole un componente multicultural. Adicionalmente, Italia dentro de su territorio también alberga 2 repúblicas independientes, la Ciudad del Vaticano y la República de San Marino, lo que le añade aún más diversidad a este país. Adicionalmente, el país se subdivide en 20 regiones, cada una de ellas con su propia capital, que nos permite abordarlo de una manera más ordenada y que veremos posteriormente cuando nos desenvolvamos en la historia. Sin embargo, antes hay que tener un poco de contexto acerca de la historia de la cocina italiana. Para esto hay que mencionar al padre de la cocina italiana moderna llamado Pellegrino Artusi, quien era un comerciante italiano de sedas y textiles que se dedicaba a realizar muchos viajes de negocios para hacer estos intercambios. Sin embargo, se dio cuenta que la cocina italiana no tenía buena fama entre los extranjeros e incluso entre los locales, dado que no compartían muy bien las recetas y no lograban unificarlas, porque la región en la que él se localizaba no tenía el mismo dialecto que las otras 6 regiones de Italia, entonces no se podía unificar bien la comida y no se compartían bien las recetas, por lo cual él se dio en la tarea de recolectar a medida que viajaba por el país las recetas locales, las que él consideraba mejores y que compartían entre familias y más típicas, para recolectarlas todas y así realizar un libro que sigue siendo famoso hoy en día en las cocinas y en las librerías italianas, llamada La ciencia de la cocina y el arte del buen comer. Posteriormente hubo otro cambio en la cocina italiana durante el gobierno fascista de Benito Mussolini, donde el país entró en múltiples guerras y tuvo que reducir la cantidad de ingredientes que se usaban en los libros de Artusi para comenzar a utilizar ingredientes más básicos como la pasta, el arroz y las sopas, que eran más económicos, llenaban más y adicionalmente rendían para que pudieran soportar la crisis económica. Y posteriormente, otra transformación que sufrieron fue cuando los soldados volvían de la guerra. Ellos se alimentaban con lo que se llamaban raciones de guerra, que eran altas en contenidos grasos y de proteínas, lo que causaba problemas cardiovasculares y de colesterol, por lo cual los italianos se vieron obligados a cambiar nuevamente su dieta y añadir más componentes de lo que conocemos como la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, las aceitunas, diferentes tipos de vegetales, por ejemplo los tomates secos, que son muy característicos de Italia. Una vez entendida esta evolución que ha tenido la historia de la cocina italiana, podemos además añadir que se vuelve un poco más compleja a medida que se diversifican las diferentes regiones. Vamos a abordar principalmente de las 20 regiones que hay, 4, que son la región de la Toscana, la región de Sicilia, la región de Campania y la región de Lacio, ya que estas son muy importantes en términos gastronómicos. La región de la Toscana, cuya capital es Florencia, se caracteriza, por ejemplo, por ser una región rodeada de granjas, por lo cual comen muy local y los ingredientes de las recetas se basan en lo que se puede conseguir en las granjas aledañas. Por ejemplo, para hacer el paté de hígado de pollo, el paté de hígado de pato, para recolectar, por ejemplo, el bistec a la fiorentina, las terneras son de las granjas cercanas, o por ejemplo para fabricar los gelatos, los aromatizantes, las hierbas o las frutas que utilizan para esto también son de las regiones aledañas y de las granjas locales, que posteriormente sirven, por ejemplo, para las gelaterías tradicionales, que dan las recetas de generación en generación para formar el helado tan famoso mundialmente.
Posteriormente, por ejemplo, está la región de Sicilia, cuya capital es Palermo, pero se caracteriza por ser isleña. Entonces tienen un poco más de componente de mariscos, pero a su vez tienen una gran influencia, por ejemplo, de Grecia, de España y de componentes árabes debido a la migración, al ser una isla y el gran intercambio cultural por las embarcaciones y los viajeros que van de paso. Entonces en su cocina podemos ver, por ejemplo, mayor integración de frutos secos, el couscous, por ejemplo, que lo hacen con pescado, al cierto tipo de empanadas a las que también les agregan pistachos, por ejemplo, almendras, o los canolis, que son los postres típicos de allí, que son como hojaldres fritos rellenos de queso ricota, pero que adicionalmente se les añaden estos frutos secos como pistachos o almendras, dando la influencia árabe. Otra de las regiones, por ejemplo, es Nápoles, de la región de la Campania, donde se caracteriza por tener la pizza napolitana y también en los espaguetis a la napolitana, que son basados en una salsa especial que ellos fabrican con tomates napolitanos, sal, pimienta, ajos y aceite de oliva, que se puede condimentar con albahaca u orégano para dar este sabor característico. Y por último, la región de Lacio o la región de Roma, la capital como tal del país, donde se reúnen, al ser la capital, todos los componentes de todas las regiones, pero también tiene unos componentes adicionales, como unos vegetales que ellos suelen cocinar con vinagre y con anchoas y se comen como aperitivo con las comidas, o por ejemplo el espagueti carbonara, que suele ser muy famoso. Posteriormente vamos a hablar de lo que significa el buen comer italiano. Entonces hay que entender qué significa comer para un italiano. Entender también que las mujeres siempre han sido la representación y las encargadas de la gastronomía como tal. Desde pequeñas las mujeres se sientan con la bisabuela o la bisnona, como les dicen ellos, alrededor de ella en la cocina para aprender las recetas familiares. Entonces las mujeres se quedan en la cocina y los hombres tienen otro deber, que es alistar la mesa y preparar los aperitivos o licores pequeños y pasabocas, que lo que van a hacer es abrir el apetito para el plato principal y arreglar la mesa, mientras que las mujeres se quedan en la cocina aprendiendo las recetas familiares que vienen de generación en generación, por lo cual la comida estrecha también los lazos familiares porque tienen tiempo para compartir y cada uno tiene un rol determinado que hace sentir a cada uno importante en la familia. Posteriormente salen las mujeres de la cocina con el plato principal y comparten todos reunidos en la mesa, que es una gran mesa en la huerta o terraza de la casa familiar, lo que le da un contexto diferente a la comida, un toque de intimidad muy único, original, porque no lo vas a conseguir en ningún restaurante, y además es todo un componente familiar, que de modo que cuando los italianos vuelven a comer algún platillo les recuerda a la casa. Y también que desde pequeños se les enseña a los italianos a vivir el momento de comer, o sea, es un momento de compartir en familia, de conectarse y de estar precisamente en el presente, lo que les da un componente diferente a lo que se hace en la vida moderna, por ejemplo, donde no se pueden realizar todas las actividades que uno quisiera y a veces se sacrifica el tiempo de la comida por tratar de cubrir todas estas tareas. Entonces, ¿por qué los italianos han logrado mantener lo que se denomina el buen comer italiano? Es precisamente porque desde pequeños se les inculca lo que significa el buen comer y todo lo que significa la cocina. Desde, pues precisamente como son regiones granjeras, saben lo que es cultivarlo, lo que es pasarlo de familia en familia, lo que le costó a la abuela y las generaciones que vienen preparándola. Saben que cada ingrediente es único y que cada familia tiene su diferente forma de prepararlo y por lo tanto merece el respeto y la apreciación y el tiempo justo para degustar cada uno de los platos, por lo cual en la cultura italiana está muy dado el buen comer italiano, que es darse tiempo para comer, pero también prepararse para ello. Entonces no estar haciendo otras cosas, por ejemplo salir del trabajo y tener programada una hora para comer, iniciar con un aperitivo, con alguna entrada que vaya abriendo el apetito, que incentive el proceso digestivo, posteriormente masticar lento, el plato fuerte que preferiblemente sea de fácil digestión, no un plato muy pesado, y degustar cada uno de los ingredientes, acompañarlo por ejemplo de una copa de vino de la región de la Toscana o de la uva que esté de cosecha en ese momento o de preferencia de región de donde provenga el individuo que esté comiendo, y posteriormente se toman un tiempo para agradecer este momento que tuvieran y tomar por ejemplo un café o acompañar con algo dulce el resto de la tarde, que es muy típico de ellos para terminar como ese momento, que además es un momento de reunión social.
Entonces, esto termina siendo una invitación para que copiemos o aprendamos mejor un poco de esta forma de comer, que nos demos el tiempo de disfrutar lo local de cada uno de nuestros países, de entender toda la historia que ha tenido y todo el proceso de cada uno de los platillos, y que podamos reconectarnos con nosotros mismos, nos demos el tiempo no solamente para comer en términos nutricionales, sino también para tomar un momento para retomar energías, para compartir entre nosotros y volver a reconocernos como iguales, retomar todo el concepto de la alimentación. Por esto digo el arte de alimentar la vida en el título de mi trabajo, porque no solamente se está dando alimento en términos físicos o fisiológicos y del proceso digestivo, sino también se está tomando un momento para recargarse espiritual, mentalmente y para compartir con los demás. Espero que les haya gustado. Igualmente está disponible el documento si quieres saber un poco más a profundidad. Gracias por escucharme y gracias por las lecciones brindadas durante todo este semestre.